Imagínese vivir con alguien durante 7 años, entregando su corazón a un matrimonio, solo para volverse invisible. Esa era mi realidad. Cuando finalmente me fui, no cerré la puerta. Me alejé silenciosamente, dejando atrás una casa llena de silencio y una nota de despedida. Los días se convirtieron en semanas y no llegó ni una sola llamada ni ningún mensaje de texto. Ella ni siquiera se había dado cuenta de que me había ido. Pero cuando la realidad llegó, no fue solo su soledad lo que tuvo que enfrentar. Fue la vida que me llevé. Pero antes de profundizar en esta historia, déjame saber desde dónde la estás mirando en los comentarios a continuación. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y presionar la campana de notificación para nunca perderte lo que viene a continuación. Ethan Carter estaba sentado en silencio en el borde del sofá de la sala, observando a su esposa, Sophia Bennett, mientras ella tecleaba en su teléfono, completamente absorta en la pantalla. Después de 7 años de matrimonio, Ethan se sentía más como un elemento invisible en su hogar que como una pareja. Había pasado años poniendo todo su corazón en su relación, tratando de anticipar sus necesidades, esforzándose por hacerla feliz y anhelando un sentido de conexión. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con indiferencia y desechados como detalles insignificantes en la narrativa más amplia del mundo egocéntrico de Sophia. Sophia, por el contrario, se había vuelto cada vez más distante y desdeñosa. Una vez llena de calidez y afecto, ahora apenas reconocía la presencia de Ethan, a menos que sirviera a sus propósitos. Sus prioridades habían cambiado. Su carrera, su vida social e incluso sus triviales indulgencias parecían importar más que el hombre al que una vez había prometido apreciar. Para Ethan, cada día parecía una lucha por recuperar, aunque fuera una pizca del vínculo que alguna vez compartieron, pero el vacío entre ellos solo se amplió. Las frustraciones de Ethan habían llegado a un punto de ebullición. Una noche reunió el coraje para romper el silencio que envolvía su relación como una niebla impenetrable. Se inclinó hacia adelante, su voz firme pero cargada de una mezcla de esperanza y desesperación. «Sophia, ¿crees que deberíamos intentar mejorar nuestro matrimonio?», preguntó, sus ojos buscando los de ella en busca de cualquier destello de reconocimiento. «Sí», respondió ella, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Sophia lo despidió con una respuesta breve. «¿Para qué? Estoy ocupada». «Tú lo haces». Su tono estaba teñido de indiferencia. Las palabras golpearon a Ethan como un golpe físico. Sintió que se le oprimió el pecho y se le secó la garganta. Haciendo acopio de la poca paciencia que le quedaba, siguió adelante. «Siento que soy solo una sombra en esta casa», dijo en voz baja, esperando que su vulnerabilidad pudiera provocar una conversación significativa. Sophia finalmente levantó la vista, pero solo para mostrar una sonrisa fría y cortante. «Si no te gusta, puedes irte», replicó ella, con un tono carente de cuidado o preocupación. En ese momento algo cambió en Ethan. Sus palabras no fueron solo desdeñosas, eran un claro desprecio hacia él, sus sentimientos y su matrimonio. Cuando Sophia volvió a prestar atención a su teléfono, Ethan se dio cuenta de que ya no esperaba el cambio, ya no permanecería en silencio. Y esta vez se marcharía, pero no sin antes asegurarse de que Sophia comprendiera el verdadero coste de su negligencia. De mala gana, Ethan y Sophia aceptaron asistir a terapia de pareja. Fue idea de Ethan, un último esfuerzo para salvar su matrimonio en ruinas. Para él, era una oportunidad de afrontar la creciente distancia entre ellos. Para Sophia, no era más que una tarea, una casilla que debía marcar antes de continuar con su día. Su primera sesión comenzó con la Dr. Evelyn Monroe, una terapeuta serena y empática con años de experiencia en relaciones problemáticas. Los saludó calurosamente y su comportamiento tranquilo contrastaba fuertemente con la tensión que persistía entre Ethan y Sophia. «Empecemos de forma sencilla», comenzó la Dr. Monroe, con un tono atractivo pero firme. «¿Qué es lo que ambos valoran más en un matrimonio?». Ethan miró a Sophia, esperando que ella pudiera hablar primero, pero ella permaneció impasible, con los ojos fijos en el reloj. Cuando finalmente respondió, sus palabras fueron frías y clínicas. «Estabilidad. Me gusta que alguien pague las cuentas y mantenga la casa en orden». La respiración de Ethan se entrecortó. La respuesta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. «¿Eso es todo?», preguntó, incapaz de evitar la incredulidad en su voz. Sophia se encogió de hombros, claramente impasible. «¿Qué más hay? Todo el mundo necesita estabilidad».
Ethan se volvió hacia el doctor Monroe. Su expresión era una mezcla de confusión y tristeza. ¿Es eso lo que soy para ella? ¿Un sueldo ambulante y una ama de llaves glorificada? La doctora Monroe sostuvo la mirada de Ethan y sus ojos empáticos lo animaron a continuar. Se siente como si hubiera estado intentando con todas mis fuerzas ser su pareja, darle amor, apoyo, todo lo que necesita, pero ella ni siquiera me ve. Simplemente estoy ahí, conveniente. La doctora Monroe pudo responder, pero Sofía intervino con un tono defensivo. No tergiverses mis palabras, Ethan. No dije que eres solo un ama de llaves. Lo que digo es que la estabilidad es importante. Me gusta tener una vida predecible. ¿Pero qué pasa con el amor?, presionó Ethan, su voz temblaba. ¿Qué pasa con la conexión y el compañerismo? ¿No te importan? Sofía puso los ojos en blanco. Por supuesto que importan, pero estás haciendo que esto sea más importante de lo que es. Ethan se hundió en su silla. El peso de su indiferencia se posó pesadamente en su pecho. El doctor Monroe, sintiendo la corriente emocional subyacente en la habitación, se inclinó hacia adelante. Sofía, ¿entiendes por qué Ethan se siente infravalorado? Sofía volvió a encogerse de hombros. Creo que está exagerando. No soy del tipo romántico, y él lo sabe. ¿Por qué estamos haciendo esto? No es que haya un problema importante. Ethan la miró atónito. Sus palabras no fueron solo desdeñosas, eran una completa negación de las grietas en su relación. Durante años él había cargado con el peso de su matrimonio, intentando solucionar los problemas que ella se negaba a reconocer. Ahora, bajo la deslumbrante luz de la sala de terapia, la verdad se volvió innegable. A Sofía no le importaba. La doctora Monroe volvió a centrar su atención en Ethan. Ethan, ¿cómo te hace sentir escuchar eso? Se tomó un momento antes de responder, su voz más tranquila pero más firme. Me hace sentir como si me hubiera estado engañando a mí mismo. Me he estado aferrando a algo que no existe. Ella no me ve como su pareja, me ve como una función. Esta sesión marcó un punto de inflexión para Ethan. A medida que se desarrolló la conversación, comenzó a ver la inutilidad de sus esfuerzos por salvar su relación. La indiferencia de Sofía ya no era una cuestión de malentendido. Era una verdad evidente. Al final de la sesión, la mentalidad de Ethan había cambiado. Ya no sentía la necesidad de luchar por su matrimonio. En cambio, decidió luchar por sí mismo. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, Ethan salió de la sala de terapia, dejando atrás a Sofía. Ella había elegido la estabilidad antes que el amor, la comodidad antes que la conexión, y al hacerlo, lo había perdido. Para Ethan, esto no fue solo el final de una sesión, fue el comienzo de su despertar. La tensión en las sesiones de terapia aumentaba con cada semana que pasaba. Lo que había comenzado como un intento esperanzador de cerrar la brecha entre ellos, rápidamente se convirtió en un ejercicio de frustración, particularmente para Sofía. Si bien Ethan abordó cada sesión con franqueza y vulnerabilidad, la indiferencia de Sofía era inconfundible. A menudo llegaba tarde, con el teléfono en la mano y sus respuestas breves y desdeñosas. Durante lo que resultaría ser su última sesión juntos, la doctora Evelyn Monroe planteó una pregunta destinada a fomentar la reflexión. Sofía, ¿qué crees que Ethan necesita de ti para sentirse más conectado en este matrimonio? Sofía suspiró audiblemente, cruzándose de brazos mientras se reclinaba en su silla. No lo sé. No soy una lectora de mentes, dijo, con un tono lleno de exasperación. Si tiene un problema, debería decirlo abiertamente en lugar de arrastrarme hasta aquí. Ethan, sentado a su lado, apretó los puños debajo de la mesa. Su paciencia se estaba agotando. Para eso es exactamente esto, Sofía, para hablar de los problemas. Pero cada vez que lo intento, me cierras. Sofía puso los ojos en blanco, claramente indiferente a su frustración. Porque no hay nada que arreglar. Tú eres el que le da mucha importancia a todo. Estoy bien con cómo están las cosas. El doctor Monroe intervino suavemente. Sofía, la terapia consiste en encontrar una manera de satisfacer las necesidades de cada uno. No se trata de culpar a nadie. Pero Sofía ya se había desconectado. Su postura se puso rígida, indicando su desinterés. Mira, dijo, interrumpiendo la discusión. Esto es suficiente. No necesito que nadie me analice. Ethan es el que tiene el problema, no yo. La habitación quedó en silencio. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Ethan sintió una punzada de desesperación, pero también una creciente claridad. Su negativa a participar no fue solo un lapsus momentáneo, era emblemático de su desprecio por su matrimonio.
Sofía se puso de pie abruptamente y se colgó el bolso al hombro. No tengo tiempo para esto, declaró. Si Ethan quiere perder el tiempo aquí, es culpa suya. Tengo mejores cosas que hacer. El Dr. Monroe intercambió una mirada preocupada con Ethan, quien estaba sentado en silencio, con la mirada fija en el suelo mientras Sofía salía de la habitación. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un signo de puntuación final de su esfuerzo compartido. En ese momento, la resolución de Ethan se solidificó. Sus palabras y acciones confirmaron lo que él se había mostrado reacio a aceptar. Sofía no estaba interesada en arreglar su relación. Para ella, fue más fácil abandonar la terapia que afrontar las grietas de su matrimonio. Para Ethan, fue el momento en que se dio cuenta de que salvarse significaba dejarla ir. La tranquilidad del set de terapia privada contrastaba marcadamente con la tormenta que se avecinaba dentro de Ethan. Frente a él, la doctora Evelyn Monroe estaba sentada pacientemente, esperando que procesara sus pensamientos. Después de semanas de compartir el espacio de terapia con la actitud desdeñosa de Sofía, este fue un raro momento en el que pudo hablar libremente, sin ser interrumpido o invalidado. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan se permitió decir las palabras que había estado evitando. «Él no me ama», dijo, su voz tranquila pero cargada de finalidad. «Ella nunca lo hizo. Simplemente he sido conveniente para ella». El Dr. Monroe asintió con empatía. «Es doloroso darte cuenta, Ethan, pero también es un paso hacia la claridad. ¿Qué quieres hacer a continuación?» Los labios de Ethan se curvaron en una leve y resuelta sonrisa. «Me iré», dijo, con voz firme pero no tranquila. Por primera vez, Ethan sintió una sensación de control. Los años de abandono emocional, las noches pasadas preguntándose cómo arreglar un matrimonio unilateral, los interminables intentos de ganarse el afecto de Sofía, todo eso lo había llevado a este momento. No tenía intención de irse como víctima. Si Sofía valoraba la comodidad por encima de la conexión, entonces él se aseguraría de que ella experimentara la vida sin las comodidades que había dado por sentadas. Durante los días siguientes, Ethan expuso metódicamente su plan. Su enfoque no nació del despecho, sino de la necesidad de recuperar su dignidad. Cada paso fue cuidadosamente calculado, arraigado en la practicidad y sus derechos legales. Ethan comenzó con su cuenta bancaria conjunta. Había aportado la mayor parte de los fondos y se aseguró de que cada retiro estuviera dentro de sus derechos legales. En silencio, transfirió su dinero a una cuenta privada, dejando la cuenta conjunta casi vacía. Sonrió amargamente al pensar que Sofía se daría cuenta demasiado tarde de que su estabilidad dependía del hombre al que había despedido. A continuación, Ethan revisó las facturas del hogar. La mayoría de las cuentas, electricidad, agua, internet, estaban a su nombre. Dispuso su cancelación, que se hizo efectiva poco después de su partida. Si Sofía nunca se hubiera molestado en manejar estos conceptos básicos, ahora enfrentaría el desafío de manejarlos sola. Ethan revisó la computadora portátil y los registros telefónicos de Sofía y descubrió mensajes que confirmaban su aventura con Daniel Harris. El dolor al leer sus palabras fue agudo, pero también fortaleció su determinación. Recopiló la evidencia discretamente, asegurándose de tener un registro completo para uso futuro. Al consultar a un abogado, Ethan describió sus derechos y presentó la documentación para proteger su parte de los bienes conyugales. El proceso fue empoderador. Por primera vez, sintió que estaba recuperando el control de su propia vida. A medida que se elaboraba el plan, Ethan puso una nota simple pero impactante. «Sophie, gracias por enseñarme una valiosa lección. Merezco más que ser un cómplice en la vida de otra persona. Disfrute de la estabilidad que aprecia». Lo dejaría en la mesa del comedor, la última palabra en su relación unilateral. A diferencia de la desesperación que había sentido semanas atrás, Ethan ahora se movía con silenciosa determinación. Sus acciones no fueron impulsivas. Fueron deliberados y arraigados en el respeto por uno mismo. Ya no buscaba la validación de Sofía ni esperaba que ella cambiara. En cambio, se centró en asegurarse de que, por una vez, ella sintiera las consecuencias de sus acciones. Mientras finalizaba sus preparativos, Ethan sintió una sensación de paz desconocida. Durante años había vivido a la sombra de alguien que no podía o no quería ver su valor. Ahora estaba listo para dar un paso hacia la luz, dejando que Sofía enfrentara la oscuridad que ella había creado. Su partida no sería solo un final, sería una declaración.
La tarde era inusualmente tranquila, con una leve brisa que hacía crujir las hojas en el patio trasero. Ethan acababa de regresar a casa después de un largo día y se encontró con un sonido inesperado, una risa. No fue la risa casual de un programa de televisión o una llamada telefónica. Era vibrante, íntimo y demasiado familiar. Se detuvo en el pasillo. Su corazón se hundió mientras se esforzaba por identificar las voces. Curioso pero inquieto. Ethan se dirigió hacia la puerta corrediza de cristal que conducía al patio trasero. El brillo de las luces del patio se derramó sobre el césped, revelando a Sophia descansando cómodamente en una tumbona. Sentado a su lado estaba un hombre que Ethan reconoció de inmediato. Daniel Harris, su compañero de gimnasio. Estaban compartiendo una botella de vino, su lenguaje corporal relajado y sus sonrisas inequívocamente coquetas. Sophia no reconoció a Ethan por un momento antes de abrir la puerta e invitarlos a entrar. Curiosa pero inquieta, caminó hacia la puerta y se paró justo a su lado. Ethan salió, con el pecho apretado mientras luchaba por mantener la compostura. «Compañero de gimnasio, bebiendo vino en mi patio trasero, ¿eh?», dijo, su voz aguda pero controlada. Sophia apenas lo miró y su indiferencia avivó su ira. «¿Así que lo qué?», respondió ella, su tono lleno de indiferencia. «No le des mucha importancia». Daniel se movió torpemente, sintiendo claramente la tensión, pero Sophia permaneció imperturbable. Su casual encogimiento de hombros, como si la situación fuera trivial, provocó una oleada de traición en Ethan. «¿No es gran cosa?», repitió, alzando la voz. «¿Estás bebiendo vino con otro hombre en nuestro patio trasero, y eso no es gran cosa?». Sophia tomó un sorbo deliberado de su vaso, con los ojos fríos y desdeñosos. «Estás exagerando. Solo estamos hablando. Tal vez deberías relajarte». Ethan la miró fijamente y la comprensión lo golpeó como un maremoto. Esto no fue solo una falta de respeto, fue un desprecio total por su matrimonio. Volvió su mirada hacia Daniel, que parecía querer desaparecer. «¿Y tú?», preguntó Ethan, su tono cortante. «¿Qué estás haciendo aquí?». Daniel tartamudeó. «Sophia me invitó, para pedirme consejos sobre los entrenamientos». «¿Entrenamientos?», Ethan respondió, su voz llena de sarcasmo. «Correcto, el vino combina perfectamente con las sentadillas». Sophia puso los ojos en blanco, mostrando su irritación. «Oh, por favor, Ethan, no te avergüences». En ese momento, la ira de Ethan dio paso a una claridad escalofriante. No había culpa en su voz ni arrepentimiento en su postura. Ni siquiera intentó negar las implicaciones de su cercanía. Era como si creyera que él no podía o no quería hacer nada al respecto. Sin decir una palabra más, Ethan se dio vuelta y regresó a la casa. Le temblaron las manos cuando cerró la puerta detrás de él, pero su mente ya estaba acelerada. Si Sophia quería tratar su matrimonio como una conveniencia, entonces era hora de que sintiera cómo sería la vida sin él. La risa se reanudó afuera, débil pero penetrante, haciendo eco a través de las grietas de la resolución de Ethan. Esta vez, sin embargo, no fue la ira lo que lo invadió. Fue determinación. Ese momento solidificó su decisión de irse y asegurarse de que la traición de Sophia no quedara sin consecuencias. Mientras permanecía en el silencio de la cocina, mirando las copas de vino compartidas en el mostrador, sintió una sombría sensación de propósito. La traición lo había despojado de cualquier ilusión, pero también le había dado la claridad que necesitaba. Este no fue solo el fin de un matrimonio, fue el intercambio fue casual al principio, pero a medida que Ethan avanzaba, el tono cambió a algo mucho más íntimo. Sus ojos recorrieron las líneas de texto, cada palabra era más profunda que la anterior. «Ethan es muy predecible. Él simplemente regaña y regaña. No puedo soportarlo más». «Daniel, entonces, ¿por qué quedarse? Sabes que estoy aquí para ti, Sophia, porque él paga las cuentas y es fácil. Pero sinceramente, Ethan me aburre muchísimo. Eres a quien realmente necesito». Ethan se quedó helado. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras releía las palabras, esperando que de alguna manera cambiaran. Pero ahí estaban, fríos, calculados y definitivos. Los mensajes no se referían solo a una aventura. Eran una ventana al total desprecio de Sophia por él como persona. Ella lo había reducido a una red de seguridad financiera, un lugar conveniente mientras ella albergaba sus verdaderos deseos en otra parte. La comprensión lo dejó entumecido por un momento, con las manos flotando sobre el teclado. Sintió una oleada de ira, pero atenuada por un sentimiento de reivindicación. Su traición no fue solo emocional, fue premeditado, calculado y sin complejos.
A medida que avanzaba, otro mensaje llamó su atención, uno que selló cualquier duda persistente. Sofía, él es tan despistado. Podría desaparecer durante días y probablemente él no se daría cuenta. Daniel, deberías dejarlo ya. Sofía, ¿por qué haría eso? Perdería la casa, el dinero, todo. No, gracias. Ethan se reclinó en su silla y miró la pantalla. La pura audacia de sus palabras lo golpeó más de lo que esperaba. Ella no solo fue infiel, ella lo estaba explotando abiertamente, usándolo como un medio para mantener su vida cómoda. Cerró la computadora portátil con un suave clic y se sentó en el silencio de la habitación. La traición se sintió como un peso de plomo en su pecho, pero junto a ella llegó la claridad. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando y no había lugar a dudas. A Sofía no solo le faltaba amor por él, le faltaba respeto, empatía y cualquier apariencia de lealtad. La conmoción inicial de Ethan comenzó a disminuir, reemplazada por una creciente sensación de determinación. Él no iba a confrontarla todavía. No, esto requirió una planificación cuidadosa. Sus mensajes confirmaron lo que él ya sabía. Sofía valoraba la comodidad por encima de todo. Si ella no podía apreciar lo que él había aportado a su vida, se lo quitaría pieza por pieza. Mientras estaba de pie, una tranquila calma se apoderó de él. El camino a seguir estaba claro. Sofía había decidido jugar con su confianza, pero había subestimado su determinación. Ella podría haber pensado que él era predecible, pero estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Para Ethan, la evidencia no fue solo una confirmación de su traición, era el combustible que necesitaba para recuperar su vida. La traición pesaba en el pecho de Ethan, pero en lugar de consumirlo con desesperación, encendió un fuego de silenciosa dete.